Néstor Kirchner. Estamos de regreso, mejor hablar de ciertas cosas aquí en el canal 24 horas en TVN. Consuelo Saavedra, tienes que presentar a nuestro próximo invitado. Lo voy a presentar inmediatamente, pero todo sale al aire. Se me olvida que en este programa estamos con una cámara además transmitiendo todo el tiempo por Facebook, así que lo que conversamos en esta mesa, en el corte, también se está transmitiendo. Sin bueno, pausa es la gracia, esto. sin pausa. Y dijimos cosas terribles. Por suerte no fuimos al baño, dijimos unas cosas horrorosas. Ya, Presente nuestro así es la invitado, vida. Consuelo. Es transparencia total. Camilo Escalona, ya lo vieron los que están conectados por Facebook, vicepresidente del Partido Socialista. Bienvenido, Camilo. Gracias, buenas noches. Un gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación, siendo esta la primera oportunidad en que se retoma este diálogo tan importante. Qué bueno. Un valiente, podríamos decir, porque el primer invitado, sin saber de qué se trataba. Gracias, Camilo. Tengo vocación de kamikaze. Ya, Kamikaze. vamos Mira, entonces. Eso está bueno. A ver, entonces, mire la frase, Camilo, de la presidenta. Esto es una entrevista, a ver si nos puede poner en la pantalla de apoyo. La presidenta Michelle Bachelet dice: parece que en Chile estamos siendo capaces de cumplir los sueños. Primero, ganamos la Copa América. Después, la gratuidad en la educación superior. Y ahora, un Oscar, en referencia a los osos. Vamos por buen camino. ¿Qué le parece, Camilo Escalona, esta frase de la presidenta? Mezcla muchas cosas. ¿Tiene razón la presidenta al ser líder de todo el país de agrupar todo? ¿O se subió un poquito por el chorro? ¿O fue un abrazo del oso, como decía hoy día precisamente Joe Black? Joe Black decía eso, que había sido un abrazo del oso la frase. Ah, porque le habían enojado contestado los futbolistas. Claro. Sí, Camilo, Bueno, ¿qué piensa? como primera pregunta, Suavecita. es un buen desafío. Bueno, ustedes saben que yo pienso de una perspectiva más amplia de tiempo. O sea, yo creo que Chile va por buen camino desde el año 90, desde el restablecimiento de la democracia. ¿Sin interrupción? Con alto y bajo. Y con un gran déficit, que es el déficit de la desigualdad. ¿Esta es la parte de lo alto o el bajo? Yo creo que la desigualdad hoy, es el que punto estamos negro. viviendo La ahora. fecha. Esta fecha, este periodo. Yo creo que el tema de la gratuidad de la educación va a quedar para la historia de Chile. Creo que este gobierno seguramente va a ser recordado por aquello. Pero este segundo tiempo, como dicen, que estamos en este momento. Como lo ha recordado Aguirre Cerda por su gran lema de educar es gobernar. Ahora, a mí no me gusta dar una mirada triunfalista de lo que es el total de este proceso. No todavía. Porque ustedes mismos estaban hablando hace poco rato atrás de un problema que es bien profundo que tiene nuestro país, que es la tremenda desafección que hay hacia la política. Y la política tiene que ver con el bien público, con la marcha del país. Y si hay un grado de descrédito tan profundo y la distancia de la gente es tan grande, la desconfianza que se ha instalado es tan fuerte, no podemos tener una mirada autocomplaciente de lo que está pasando. Sí, entonces, dentro de la marcha general de la recomposición de una democracia que se había construido durante 100 años, que se interrumpió durante 17, en esa marcha general, naturalmente, que estamos caminando bien y el gobierno tiene un mérito que es el de la reforma de la educación y la gratuidad. Pero no nos podemos dormir en los laureles, porque tenemos un problema muy serio. Si no se recupera la legitimidad del sistema político, si no se logra derrotar efectivamente la corrupción, entonces naturalmente que tenemos un problema mayor como sistema democrático. Sí, probablemente leíste, Camilo, esta mañana una columna que escribió Fernando Villegas, que viene bien hacerle un homenaje a esta hora, ¿no es cierto?, domingo en la noche en un programa como este. Un chascón muy querido. Un chascón muy querido, donde él dice que efectivamente sí, que estamos llegando al primer tiempo. La pregunta es ¿cuánto vamos? Si está partiendo el segundo tiempo, ¿cómo terminó el primer tiempo? ¿Terminó el gobierno ganando, perdiendo, empatando? Si tú me permites, mira, yo creo que hay que ser cuidadoso en esto que estamos conversando, porque la propia Presidenta de la República a fines de año señaló que el 2015 había sido el peor año. Claro. Y yo en ese momento discrepé al revés, ¿no? Y dije, mire, en realidad no estamos en el peor año, porque entre otras cosas se había aprobado la gratuidad. Entonces, Usted dijo en esa entrevista en ¿Qué pasa? Dijo, no estamos necesariamente en el peor año porque faltan 2. Y lógicamente que falta... No sé, puede haber
No, Podría ser peor, incluso ¿no? peor. me pareció claro. Fíjese que hay que tener sangre fría y sobre todo el liderazgo político en este momento, porque dos figuras políticas claves del país, del sistema político actual, han utilizado la palabra peor. La Presidenta de la República y el presidente de la UDI, Hernán Larraín. Han dicho que el periodo que hemos vivido ha sido el peor. Yo creo que no es así, ¿no? Creo que enfrentar la desigualdad como el centro del programa de gobierno era esencial, era inesquivable. Fue por lo demás lo que yo mismo impulsé desde el Senado, como presidente del Senado, en un gran debate que se hizo en el país en los años 2012-2013. Para eso la reforma educacional era esencial, la reforma tributaria también, pero los grados de desafección hacia el sistema político son claramente un riesgo para la democracia. Yo no tengo temor a los candidatos populistas que puedan existir, entre paréntesis, porque en nuestro país han habido. Fíjese que una elección tan polarizada como la del 89, en que estaba ni más ni menos que el dilema entre dictadura y democracia, entre don Patricio Aylwin y Hernán Vigi, un candidato populista como Francisco Javier Errázuriz le sacó el 15%. ¿Ah? O sea, tampoco hay que olvidar eso. 1 millón de votos. Sí. Claro, no hay que olvidar aquello. Es decir, en nuestro país, yo pienso que en el 2017 va a haber un candidato de esas características. Va a haber un candidato populista. Pero que no va a ganar. Lo que yo espero es que las fuerzas políticas que han abierto la ruta del país hacia la consolidación de la democracia y un crecimiento que le permita sostener el gasto social que se ha ido aumentando, sean capaces de actuar de conjunto y tener una candidatura que les permita dar continuidad a este proceso. Pero, a ver, Camilo, Muy Olivia. uno ve como varias cosas al comenzar el año. Por un lado, tenemos todos estos casos ante la justicia, ante el Ministerio Público, que no se han resuelto. Tenemos eso que mencionábamos antes, que tampoco se han hecho cargo de eso los propios partidos afectados. Concretamente, en el caso de la nueva mayoría, estamos viendo que en el PPD la semana pasada tuvo que renunciar este señor Riquelme a la moneda, después de mucho, incluso la presidenta después habló Muy bien de él. Y tenemos situaciones, hay situaciones que se advierten tensas a cualquier observador, como la tensión que existe al interior del propio gobierno, o es exageración lo del ministro Burgos con el subsecretario Alewi, lo que está ocurriendo adentro de la moneda. Pues, todo eso, y al lado tenemos situaciones como la reforma laboral tensionada, como la legislación sobre el aborto, sobre la despenalización del aborto, tensionada dentro de la nueva mayoría. ¿De dónde saca fuerza la nueva mayoría para reponerse ante tantos problemas que se dan? Bueno, a mí no me inquietan las diferencias. A mí me parece que es natural que las hayan. Incluso que es necesario que existan. El pluralismo es esencial, incluso dentro de una misma coalición que gobierna. Lo malo está en el tratamiento destemplado de esas diferencias. ¿La ha habido, Camilo? Pero claro. ¿Quiénes? Por ejemplo, tú en estos días, frente a las discrepancias que hay en el tema de la reforma laboral, ves descalificaciones groseras entre las personas que están participando del debate, que apuntan a las personas. O sea, tú no le dices, mire, usted tiene una diferencia conmigo, yo creo que usted está equivocado. Usted es malo. Tú le dices, está vendido a los empresarios. Claro. O eres traidor, o qué sé yo. Entonces hay o sea, tal vez uno de los efectos negativos del periodo, entre comillas, que yo no lo creo que haya sido como periodo, democracia y los consensos, porque yo no creo que haya existido ese periodo. Es una opinión muy... había? No, porque la derecha defendió el esquema de Pinochet hasta el 2005, cuando se hizo el paquete de reformas constitucionales, cuando estaba la amenaza que Lagos pudiera nombrar los nuevos senadores designados y tuviéramos los quórums constitucionales para cambiar la Constitución, la derecha accedió a las reformas constitucionales de fondo. Entonces, se hace mucha ficción con eso, ¿no? Pero, saliendo de ese paréntesis, yo considero que ese periodo, tal vez de insuficiente debate o de falsos acuerdos, puede que haya influido
en que el ejercicio y la destreza democrática para el debate estaban dormidos. Y se ha despertado esta necesidad, que el ejercicio del pluralismo con una tendencia a la descalificación que es muy negativa. Pero también con una manera de gestionar este tipo de temas por parte del gobierno con una suerte de apremio o de apuro, quizás para demostrar acción y avance frente a una ciudadanía que está descontenta, molesta. Entonces esta idea, no, vamos con el programa, apurémonos. Y un montón de desprolijidades que al final los vimos con la reforma tributaria, lo estamos viendo ahora con la reforma laboral, con el aborto, presentando indicaciones para dejar a todos los partidos de la coalición más o menos contentos. Y lo que vemos es que eso provoca que todos se peleen con todo. Una pregunta así como, aparte de esa reflexión, pero algo puntual. ¿Los socialistas deberían votar a favor de la reforma laboral como está planteada ahora, con estas indicaciones de que supuestamente se abriría un poco de espacio porque ya la democracia cristiana, reemplazo en la huelga? Ayer Andrés Saldívar de alguna manera ya dijo que van a facilitar la aprobación. Pero hay socialistas que dicen que no. ¿Cuál es su mirada del socialismo? Yo creo que el gobierno ha colocado al Partido Socialista en un gran problema. No lo digo al revés, porque alguien podría decir el Partido Socialista el que va a colocar al gobierno en un problema. No, es el gobierno el que coloca al Partido Socialista, porque el gobierno es el que redactó las indicaciones. ¿No? Son de autoría del Ejecutivo estas indicaciones. Y no tanto en el tema que estaba en el centro del debate, que es el reemplazo en huelga. El reemplazo de huelga, porque efectivamente el gobierno pone término al reemplazo en huelga de todas las personas de fuera de la empresa. Claro. El propio Lautaro Carmona en la crítica que hace dice, se puede encubrir. O sea, ya estamos en una discusión de una interpretación legal, pero el problema principal se resuelve. Lo que para los dirigentes sindicales del socialismo con los cuales he podido dialogar este fin de semana es un problema sin solución. Son las modificaciones que se hacen en la negociación interempresa. Porque se modifica radicalmente en contra de los sindicatos la legislación que hay. O sea, no es un avance ni se mantiene lo que hay, sino que la situación para los dirigentes sindicales queda peor, porque queda como voluntariedad para negociar a todas las empresas que tengan menos de 200 personas. O sea, de 199 para abajo, el empleador no está obligado a la negociación colectiva con el sindicato. Entonces, debo decirle... ¿Usted qué votaría? ¿Votaría en contra si fuera senador? Yo debo decirle que el Partido Socialista, que tiene su fuerza sindical principalmente en ese sector, porque afortunadamente somos un partido que tiene dirigentes sindicales reales, y no solo del sector público, sino que de las empresas, prácticamente todos esos sindicatos quedarían desbaratados. ¿Usted qué votaría, Camilo? Yo no voy a votar en contra del gobierno. Ya, porque yo soy leal. Entre la espada y la pared, pero ¿es leal a qué? Pero ¿A los trabajadores o al gobierno? Pero no votaría a favor. O sea, la fórmula de la DC, que es facilitar, es decir, abstenerse... No, yo no votaría a favor. Abstenerse. Yo no podría votar a favor porque hay razones de fondo que no me hacen compartir el proyecto. No podría votar a favor. Pero hay una lealtad, una disyuntiva difícil. ¿La lealtad a los sindicatos, desde el socialismo, o la lealtad al gobierno? Claro, ¿Cómo lo haría usted? ¿Usted es vicepresidente del partido? Lo que ocurre es que la presidenta de la República es militante del Partido Socialista. También. Claro, entonces, por eso que le digo, o te olvida lo que yo dije cuando comenzamos a reflexionar este tema. El gobierno le ha creado al Partido Socialista un grave problema. ¿Cómo se sale del problema? Sí, yo le diera en este momento la solución, seguramente no sería vicepresidente del Partido Socialista. Sería presidente de la República, sería ministro del Interior. Sí, María Olivia. Sí, es que a mí una de las cosas que me llama la atención, incluso en el otro tema, en el tema de la huelga y estos ajustes, ¿cómo los llaman? Las adecuaciones necesarias. Adecuaciones necesarias. La verdad es que como que se van inventando palabras que equivalen como a la letra chica en los contratos para tratar de darle gusto a todo. Eso es una cuestión que es medio raro, esto de las tantas indicaciones. Y encuentro bastante preocupante, que tiene que ver con este apuro para sacar, después se han demorado montones, pero con este apuro, porque en otras situaciones, por ejemplo, yo recuerdo en la educación. Es que en todo, lo que prima es el apuro, en vez de la calidad de las reformas. En otro gobierno, digamos, y en otras circunstancias, pero que también fue una ley apurada y con 800 indicaciones en ese caso, y no sirvió para nada, pues. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a servir al final? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto? Que no tienen posibilidad de hacer negociación interempresa, como bien lo decía Camilo. Que esta huelga con estos ajustes raros, es como que de alguna manera uno advierte
muchas situaciones que no pertenecen a una realidad de lo que puede ser las negociaciones colectivas. Es un poco la letra de los prisioneros, que nunca quedas mal con nada, Claro, pero al final quedas mal con todo, porque ves que la todo. SOFOFA está indignada y la CUT está indignada. Entonces, Vamos a ver cómo se resuelve esta tensión del nunca quedas mal con nadie, sobre todo entre la democracia cristiana y el ala más izquierda del gobierno de la nueva mayoría. Ya estamos de regreso con Mejor hablar de ciertas cosas. estamos de vuelta, mejor hablar de ciertas cosas. Cuando nos fuimos a este corte, Camilo Escalona estaba terminando una idea y dijo una cuña, como decimos los periodistas, que yo creo que vale la pena que la vuelva a decir. Camilo, en este momento tan difícil que pone el gobierno del Partido Socialista, según usted nos ha dicho, usted puso una lápida más compleja. Dijo una cuña que es para diario mañana. Sí, lo que ocurre es que, como bien señaló Matías del Río, al Partido Socialista se le produce un conflicto de lealtades insolucionable, porque no se puede poner contra el gobierno que lo encabeza una de sus militantes, que es Michelle Bachelet, y tampoco puede estar contra sus propios dirigentes sindicales. Todos sabemos que para los partidos hoy contar con una base sindical como la que cuenta el Partido Socialista es, llamarlo así entre comillas, un lujo. Prácticamente los partidos hoy día no tienen dirigentes sociales. ¿Qué tan difícil? Nosotros nos podríamos dar el lujo de tener un conflicto o de perder o de tener una sangría, digamos, con la fuerza sindical que tenemos. Y en consecuencia, para el Partido Socialista esta es una de las situaciones y de las decisiones más difíciles a tomar de los últimos 25 años en este proceso de restablecimiento de la democracia. Y de acuerdo a lo que usted dice, entonces, ¿hay que abstenerse en la votación? Bueno, yo no sé, de aquí a mañana la Comisión Política, que lo va a tratar en su reunión de los lunes, deberá acercar algún criterio para poder actuar en Valparaíso. Y es un tema parecerse o no al Partido Comunista, que es lo que va a hacer el Partido Comunista a juicio de ustedes, porque como decimos, la democracia cristiana ya dijo que va a facilitar la aprobación de la reforma laboral. Eso significa que se van a abstener algunos de ellos. Eso es lo que va a ocurrir. Y aquí, si es que se pierde, se perdería por los votos entonces del Partido Comunista. Mire, lo que pasa es que, yo creo que esto es ser bien franco, nosotros no tenemos la misma filosofía sindical que los comunistas. A ver. ¿Qué es lo que significa esto? Los comunistas están pensando en un sindicalismo en que se fortalezca principalmente la capacidad que éste tenga de ejercer el derecho a huelga. El socialismo está pensando en un sindicalismo que sea capaz de mejorar decisivamente las condiciones de los trabajadores. Y en consecuencia, ese sindicalismo tiene que elevar claramente su capacidad de negociación colectiva. Nosotros queremos fortalecer el sindicato no para hacer huelga, queremos fortalecer el sindicato para que estos negocien mejor, para enfrentar el tema de la desigualdad. Porque la distribución injusta del ingreso comienza en el seno de la empresa. Ahí es donde se reparte más la torta. Entonces un problema clave de futuro, de cómo entendemos el país para los próximos años, es poder dotar al sindicalismo de una capacidad que le permita efectivamente participar de los frutos que en cada empresa se genera. Y eso significa fortalecer decisivamente su capacidad de negociación. Entonces tenemos una filosofía que no es exactamente igual, es diferente, independientemente de que los trabajadores tienen una organización sindical unitaria porque tienen la lucha por sus derechos es la misma. Camilo, entre estos días de conversaciones con esta tensión que existe en torno a la reforma laboral, ¿has tenido oportunidad de conversar con Ricardo Lagos sobre estos temas? No. Porque lo pregunto, No, porque una figura que está emergiendo como candidato a la presidencia. ¿Sobre qué temas has hablado con Lagos? No, en el mes de febrero no he conversado con él porque Lagos es bien riguroso, ¿eh? Se toma sus vacaciones y Ya, pero estamos en marzo. Pero ya volvió. Pero lo que pasa es que en marzo me casi. fui de gira a apoyar candidatos a las municipales, porque debo decir entre paréntesis que el Partido Socialista tiene elecciones el próximo domingo. Entonces tenemos muchas comunas del país. Ya, Camilo, pero usted ya se jugó con Lagos en una entrevista en ¿Qué pasa? Comienzo del año. Eso no lo oculto y
y cada cual tiene que asumir las responsabilidades que le competen. Y bueno, yo asumo la mía. Yo entiendo que el candidato que nos permitiría aglutinar las fuerzas para enfrentar debidamente la próxima elección presidencial es Ricardo Lagos. Yo me pierdo en algún momento de la historia, quizás ustedes lo recuerdan, pero yo no, entonces supongo que harta gente en la casa tampoco lo recuerda. ¿En qué minuto usted perdonó a Lagos o se abuenó con Lagos? Es que habría que definir en qué momento nos distanciamos. Yo no sé exactamente. Recuerdo sí claramente que tuvimos una diferente manera de reaccionar frente a un hecho político, un hecho decisivo de la política nacional el año 99, fíjese, hace ya harto tiempo, que fue el tema de la detención de Pinochet en Londres. Ahí reaccionamos de manera distinta. Tuvimos una forma diferente de enfocar ese gran problema político nacional. Y luego estuvo todo este tema, no lo quiero plantear así como no quiero ser maleducada, pero todos decían que en el gobierno del presidente Lagos él lo había ninguneado, que lo había mandado como a un subterráneo, siendo un tremendo dirigente político. Y todos decimos ya, y Escalona se la bancó, es súper pragmático. Pero mire, pero eso ya lo resolví allá en ese tiempo, porque estuve efectivamente un periodo fuera del Parlamento. Regresé en las elecciones que hubo el 2001, asumí en marzo del 2002, volví a la presidencia del Partido Socialista y en comparación a mis colegas de partido de entonces, que era el senador Adolfo Saldívar, ya fallecido, y el entonces diputado Guido Girardi. ¿Pero cuándo se arregló con él? Ahí. A mí no me cabe duda que en ese momento yo fui el presidente del partido más activo en apoyar a Lagos. Ahora, porque uno también le podría caber la duda, Camilo, con todo respeto, como lo decíamos en el bloque anterior y que se dio a propósito de los humoristas, que uno podría llegar a Lagos quizás por descarte, porque las otras posibilidades del Partido Socialista son Isabel Allende, con quien usted se ha enfrentado, José Miguel Insulza, que al parecer ya declinó seguir adelante. O lo declinaron después de lo último. O lo declinaron. Del apoyo a Longueira. Del apoyo a Longueira. Entonces la pregunta es... Estaba la idea de Marco también, pero Marcos también... De Marco que tampoco es demasiado amigo de Camilo Escalona. ¿Perdón? Marco Enrique Minami. Fulvio Rossi, que también lo vemos que tampoco... Entonces finalmente las posibilidades que quedan dentro del Partido Socialista son Isabel Allende o Ricardo Lagos. ¿Y Lagos corriendo solo o yendo a primaria? Es complicada la situación. No, si hay más de un candidato hay que hacer elecciones primarias, eso no cabe ninguna duda. Pero déjeme volver al punto original. Los liderazgos conllevan un aspecto de no competencia con otro liderazgo, pero si hubiera otro mejor, el mejor se impondría, ¿te das cuenta? O sea, lo que quiero decir es que un liderazgo se compara con otro. Y entonces, claro, tú puedes decir, claro, por descarte, dices tú. No, todo liderazgo se compara con otras posibilidades, ¿no? Y si no hay acuerdo, bueno, se vota y se resuelve democráticamente. Yo considero que en la situación que está viviendo el país, Lagos estaría en condiciones de dar seguridad para gobernar en los próximos 4 años. Lo que no da seguridad es que vaya a llegar a la papeleta, como se dijo en un momento. Hay algunos que dudan de que Lagos llegue, que Lagos esté como tanteando cómo está la temperatura del agua en la piscina. ¿Usted ha hablado con Lagos? ¿Lagos le ha dicho que está dispuesto? Bueno, yo tengo esa misma preocupación. Pero yo tomo una decisión política, yo corro el riesgo. Yo tengo esa misma preocupación porque al igual que ustedes, yo observo la situación política y sale la gente a descalificarlo como persona. No salen a hacerle una crítica política a Lagos. ¿Usted ha visto? Por ejemplo, el diputado Taruta ha hecho unas afirmaciones tremendas. ¿Qué dijo destempladas contra Ricardo Lagos. ¿Qué dijo esto? O sea, se vuelve al vicio de atacar a las personas, atacarlas en su individualidad. Entonces, naturalmente, una persona puede decir, mire, yo en estas condiciones no voy a participar. Pero es que el problema de Lagos, perdona, y como elaborando en base a lo que tú dices, tiene que ver también con un calendario y con un timing, porque él no puede estar esperando todo este año y después a comienzos del otro, que él dice, pregúntame el 2017, decir, sabe que mejor no, y deja la nueva mayoría. Porque sabes que además, ¿qué pasa? Que él se convierte en una especie de sombra para los otros candidatos, no florece nada bajo él. Claro. Entonces, o él se decide y va y viene y todo el mundo se alinea, o entonces, que se corra a un lado porque lo contrario pasa. Sí, lo que pasa es que esta elección es diferente a todas las anteriores, por lo que conversamos al comienzo. El grado de desafección hacia el sistema político no tiene comparaciones con las elecciones anteriores. Entonces, si aquí la apuesta de las personas que no están de acuerdo con los líderes que hay es
a echar abajo al que puede ser por la vía de los ataques individuales, naturalmente que opera en un caldo de cultivo que antes no existía. Ahora, yo no me escandalizo con el humor político, a mí me parece súper bien. Yo creo que un error se tarda a callar, porque además, ¿quién podría callar? ¿Quién haría de censor? Eso es imposible, no se puede en democracia. A Camilo lo imita muy bien Kramer. ¿Ah? Claro, Es maravilloso. Así que, por lo tanto, a mí no me escandaliza el humor político. Yo creo que el problema no está en los humoristas, el problema está en la política. En que esta tiene que ser capaz de recuperar la legitimidad que tiene que tener en democracia. Camilo, no sé si me confundí un segundo, no lo escuché bien. ¿Usted ha hablado con Ricardo Lagos? En el mes de febrero no. La última vez que habló con En el Ricardo... mes de marzo. Bueno, no, ahora no, en esta semana no, sino estaba en enero Santiago. parece. ¿Cuándo fue la última vez que habló? En enero. ¿Y Ricardo Lagos estaba disponible para Es que hacer yo no este soy el cargo? vocero de Ricardo Lagos. Yo tengo la seguridad que él tiene una... Tengo la seguridad, voy a hacer una afirmación. Tengo la seguridad que tiene una voluntad de participar. Esa es mi opinión personal. de ser candidato. Pero naturalmente hay que atravesar un periodo difícil en que los ataques personales sobre las personas están teniendo efectos devastadores en ellas. Claro. Pero no se quieren exponer. Sí, y lo último antes de irnos, que estamos pasados el tiempo. Nos están retando por la oreja. Sí, todo pero el rato. es que yo creo, tú mencionaste, Eduardo, a Marco Enrique Dominami en algún momento. ¿Cómo ve a Marco Enrique Dominami, más allá de los problemas que tiene con muchos políticos, insertándose en la nueva mayoría? No pertenece hoy, pero ¿lo ve ese puzzle? No, yo pienso que para el 2017 él tiene mucha menos fuerza de la que tuvo. No lo ve compitiendo en Porque lo relacionas con el caso Sokimich. Sí, lógico. Yo Porque ahí tiene Que va a mucho ser pendiente. tema esta semana también, hay Va a ser mucho formalizaciones. pendiente. Así Bueno, es. hay Esta semana. formalizaciones de Carlos Minami esta semana. No hay Así es. programa político de conversación, de debate Que se precie. que se precie de tal, desde domicilio conocido, desde tolerancia Hasta ahora se cero. improvisa. Yo no sé si Celedón regalaba el libro. No, Vamos a ver, no vamos a recuerdo, buscar. pero se regala el libro y le agradecemos a Catalonia que nos envía Sí. estos libros para Y el de regalarles. VAX. El de VAX. También regala libros. ¿También regala Bien. libros? Sí, pues, Todos regalan no lo libros. dejemos afuera, que a mí me han regalado libros ahí en VAX. Ah, muy bien. Como no queremos ser menos, queremos regalarle libro y agradecer la participación de nuestro invitado, estoy como la modelo aquí. Camilo Escalona, y de nuestros panelistas invitados, Está muy bueno. María Olivia Monkeberg y Eduardo Sepúlveda. Muchísimas gracias por venir. Este promete también el de Cayuqueo sobre Huenchumilla. Huenchumilla. Ahí está. Eso a Mire, ahí propósito lo del ponemos. presidencial. El presidencial. propósito de presidencia. El presidencial Gabriela Mapuche. Mistral, pensando a Chile. Sí, una cosa importante, Catalonia, vamos a ir cambiando de editoriales toda la semana, pero Catalonia nos está acompañando de esta y vamos a sortear 2 libros entre los que comentaron esta noche usando el hashtag MHCC. Nos vamos a comunicar con ustedes para también hacerle llegar a ustedes algunos textos. María Olivia, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que se repita esta visita. Eduardo Sepúlveda del libro también, muchas gracias. Muchas gracias. A Camilo, Camilo. muy Gracias a ustedes. traumático haber Gracias. sido el conejillo de India de este programa. Fue difícil, ¿eh? Consuelo, Ay, gracias. que les vaya muy bien. Gracias, Muchas estaba gracias. entretenido Hasta el por próximo redes domingo. sociales. Nos vemos. Chao, camarita amiga, que les vaya muy bien.